Bueno, ha sido un placer conocerte, dijo Caladín. Seguiré mi camino. No antes de que te dé algo. Hoyt recogió su flauta. Espera, por favor. Caladín suspiró. Tenía la sensación de que este extraño hombre no iba a dejarlo escapar hasta que hubiera terminado. Es una flauta de caminante, dijo Hoyt, contemplando la madera oscura. La utilizan los cuentacuentos y las tocan mientras cuentan una historia. ¿Quieres decir para acompañar a un cuentacuentos? Alguien más la toca mientras él habla. De hecho, quería decir lo que he dicho. ¿Cómo puede un hombre contar una historia mientras toca la flauta? Hoyt alzó una ceja. Luego se llevó la flauta a los labios. La tocaba de forma diferente a las flautas que Kaladin había visto. En vez de sostenerla delante, la tocaba de lado. Probó unas cuantas notas. Tenían el mismo tono melancólico que Kaladin había oído antes. Esta historia es sobre Derethil y el vela errante. Empezó a tocar. Las notas eran más rápidas, más afiladas que las que había tocado antes. Casi parecían atropellarse una encima de otras, surgiendo de la flauta como niños que corren por ser el primero. Eran hermosas y nítidas, subían y bajaban en la escala, intrincadas como una alfombra tejida. Kaladin se sintió transfigurado. La tonada era potente, casi exigente, como si cada nota fuera un gancho tendido para aferrarse a su carne y atraerlo. Hoyt se detuvo bruscamente, pero las notas continuaron resonando en el abismo, volviendo mientras hablaba. Derethil es bien conocido en algunas tierras, aunque lo he oído mencionar menos aquí en el este. Fue rey durante los días de las sombras, la época antes de la memoria. Un hombre poderoso, comandante de miles, líder de decenas de miles, alto, regio, bendito con piel clara y ojos aún más claros. Un hombre a envidiar. Justo cuando los ecos empezaron a apagarse abajo, Hoyt empezó a tocar de nuevo, recogiendo el ritmo. Pareció continuar justo donde el eco de las notas se hacía más suave, como si nunca hubiera habido una pausa en la música. Las notas se volvieron más suaves, sugiriendo a un rey que caminara por la corte con sus ayudantes. Mientras Hoyt tocaba, los ojos cerrados, se inclinó hacia el fuego. El aire que soplaba en la flauta avivó el humo agitándolo. La música se hizo suave. El humo giró y a Kaladin le pareció que podía distinguir el rostro de un hombre en los patrones del humo. Un hombre de barbilla puntiaguda y altos pómulos. No estaba realmente allí, por supuesto, era solo imaginación. La sobrecogedora canción y el humo al girar parecían animar su imaginación. Derethil combatió a los portadores del vacío durante los días de los heraldos y los radiantes. Dijo Hoyt, los ojos todavía cerrados, la flauta bajo sus labios, la canción sonando en los abismos como si acompañara sus palabras. Cuando por fin hubo paz, descubrió que no estaba contento. Sus ojos siempre se volvían al oeste, hacia el gran mar abierto. Mandó construir el barco más hermoso que los hombres habían conocido jamás, un majestuoso bajel que haría lo que ninguno se había atrevido a hacer jamás, surcar los mares durante una alta tormenta. Los ecos se apagaron y Hoyt empezó a tocar de nuevo, como alternándose con un compañero invisible. El humo giraba, alzándose en el aire, retorciéndose en el viento del aliento de Hoyt, y Kaladin casi pensó que podía ver un enorme barco en un astillero, con una vela tan grande como un edificio, asegurada a una quilla como una flecha. La melodía se volvió rápida y entrecortada, como para imitar los sonidos de los martillos resonando y las sierras deslizándose. El objetivo de Derethil, dijo Hoyt tras detenerse, era buscar el origen de los portadores del vacío, el lugar donde habían sido engendrados. Muchos lo llamaron necio, pero no pudieron disuadirlo. Llamó al navío Vela Errante y reunió una tripulación de los más valientes marineros. Luego, un día que se avecinaba una alta tormenta, el barco zarpó. Enfiló hacia el océano, la vela desplegada como brazos abiertos a los vientos. Hoyt se llevó la flauta a los labios en un segundo y agitó el fuego lanzando con el pie un trozo de concha de rocabrote. Chispas llameantes alzaron al aire y el humo aumentó, girando mientras Hoyt bajaba la cabeza y apuntaba al humo con los agujeros de la flauta. La canción se volvió violenta, tempestuosa. Las notas caían inesperadamente y trepidaban con rápidas ondulaciones. Las escalas llegaron a lo más agudo, donde se extendieron en el aire. Y Kaladin lo vio en su mente, el enorme barco empequeñecido de pronto ante el espantoso poder de la alta tormenta. Sacudido, lanzado al mar infinito, ¿qué deseaba o esperaba encontrar Derethil? Una alta tormenta en la tierra era ya terrible, pero en el mar. Los sonidos rebotaron en las paredes de abajo. Kaladin se encogió, contemplando el humo que giraba y las llamas que se alzaban. Veía el diminuto navío capturado y atrapado dentro de un furioso remolino. Al cabo de un rato,
La música de Hoyt se hizo más lenta y los violentos ecos se difuminaron, dejando lugar a una canción mucho más suave, como olas lamiendo. El vela errante casi fue destruido al encallar, pero Derezil y la mayoría de sus marineros sobrevivieron. Se encontraron en un anillo de pequeñas islas que rodeaban un enorme remolino, donde, se dice, se vacía el océano. Derezil y sus hombres fueron recibidos por un extraño pueblo de largos cuerpos, flexibles que llevaban ropas de un solo color y conchas en el pelo como no hay ninguna otra en Roshar. Este pueblo recogió a los supervivientes, les dio de comer y los cuidó hasta que recuperaron la salud. Durante sus semanas de convalecencia, Derezil estudió a las extrañas gentes, que se llamaban a sí mismas los Ubara, el pueblo del gran abismo. Llevaban vidas curiosas. Contrariamente a los demás pueblos de Roshar, que pelean continuamente, los Ubara siempre parecían ponerse de acuerdo. Desde la infancia no había preguntas, todos cumplían con su deber. Hoyt comenzó a tocar de nuevo, dejando que el humo se alzara libremente. A Kaledin le pareció ver en él gente, industriosa, siempre trabajando. Un edificio se alzaba entre ellos con una figura en una ventana, Derezil mirando. La música era calmada, curiosa. Un día, dijo Hoyt, mientras Derezil y sus hombres entrenaban para recuperar fuerzas, una joven criada les trajo unos refrescos. Tropezó con una piedra irregular, dejó caer las copas al suelo y las rompió. En un abrir y cerrar de ojos, los otros Ubara se lanzaron sobre la desdichada muchacha y la mataron de una forma brutal. Derezil y sus hombres se quedaron tan anonadados que cuando fueron capaces de reaccionar la muchacha ya estaba muerta. Furioso, Derezil exigió saber la causa de tan injustificado asesinato. Una de las otras nativas le explicó: nuestro emperador no tolera el fracaso. La música empezó de nuevo, lastimera, y Kaladin se estremeció. Fue testigo de cómo la chica era apedreada hasta la muerte, y la orgullosa forma de Derezil alzándose sobre su cuerpo caído. Kaladin conocía esa pena, la pena del fracaso, de dejar que alguien muriera cuando él debería haber podido hacer algo. Tanta gente que amaba había muerto. Ahora tenía un motivo para eso. Había traído la ira de los heraldos y del Todopoderoso. Tenía que ser eso, ¿no? Sabía que debería volver al Puente 4, pero no podía moverse. Se aferró a las palabras del cuentacuentos. A medida que Derezil empezó a prestar más atención, dijo Hoyt, su música resonando suavemente para acompañarlo, vio otros asesinatos. Estos Ubara, el pueblo del Gran Abismo, practicaban una crueldad sorprendente. Si uno de sus miembros hacía algo mal, algo ligeramente inconveniente o desfavorable, los demás lo mataban. Cada vez que Derezil preguntaba, su cuidadora le daba la misma respuesta: nuestro emperador no tolera el fracaso. El eco de la música se desvanecía, pero una vez más Hoyt alzó la flauta justo cuando ya era demasiado débil para oírla. La melodía se volvió solemne, y sin embargo estaba cargada de misterio, ocasionalmente de rápidos estallidos que apuntaban a secretos. Kaladin frunció el ceño mientras veía el humo girar, formando lo que parecía ser una torre, alta, fina, con una estructura abierta en la cúspide. El emperador, descubrió Derezil, residía en la torre de la costa oriental de la isla más grande de los Ubara. Kaladin sintió un escalofrío. Las imágenes en el humo eran solo producto de su mente que se iban añadiendo a la historia, ¿no? ¿Había visto de verdad una torre antes de que Hoyt la mencionara? Derezil decidió que tenía que enfrentarse al cruel emperador. ¿Qué clase de monstruo exigiría a un pueblo tan claramente pacífico matara con tanta frecuencia y de manera tan terrible? Derezil reunió a sus marineros, un grupo heroico, y se armaron. Los Ubara no trataron de detenerlos, aunque vieron con temor que unos extranjeros asaltaran la torre del emperador. Hoyt guardó silencio y no volvió a su flauta. Dejó que la música resonara en el abismo. Pareció extenderse esta vez, largas, siniestras notas. Derezil y sus hombres salieron de la torre poco después, llevando un cadáver reseco, ataviado con hermosas túnicas y joyas. ¿Es este vuestro emperador?, preguntó Derezil. Lo encontramos en la habitación más alta, solo. Parecía que el hombre llevaba años muerto, pero nadie se había atrevido a entrar en su torre. Le tenían demasiado miedo. Cuando le mostró el cadáver a los Ubara, estos empezaron a gemir y a llorar. La isla entera se hundió en el caos, ya que los Ubara empezaron a quemar casas, a alborotar las calles o a caer de rodillas atormentados. Sorprendidos y confusos, Derezil y sus hombres corrieron hacia los astilleros Ubara, donde estaban reparando el vela errante. Su guía y cuidadora se reunió con ellos y les suplicó poder acompañarlos en su vida. Así fue como Nafti se unió a la tripulación.
Dercil y sus hombres zarparon y aunque los vientos eran suaves, consiguieron rodear el remolino, usando el impulso para escapar de la isla. Mucho después de partir, pudieron ver el humo alzándose en aquellas tierras ostensiblemente pacíficas. Se reunieron al contemplarlo en la cubierta, y Dercil le preguntó a Nafti el motivo de aquellas terribles algaradas. Hoyt guardó silencio, dejando que en sus palabras se alzaran con el extraño humo, perdidas en la noche. ¿Y bien?, preguntó Kaladin. ¿Cuál fue su respuesta? Envolviéndose en una manta y contemplando con ojos doloridos sus tierras, ella respondió: ¿No lo ves, viajero? Si el emperador está muerto y lleva muerto todos estos años, entonces los asesinatos que cometimos no son responsabilidad suya. Es nuestra responsabilidad.